Y ahora vamos a ver otro tema que se llama enfermedad isquémica intestinal, que pues como su nombre lo dice, pues corresponde a los procesos de eh, hipoxia tisular que ocurren en el intestino, tanto delgado como el grueso. Para esto hay que recordar que el intestino, tanto delgado como grueso, es una estructura que está muy bien irrigada. Y que lo hace nutriéndose de diversas grandes vasos mesentéricos, que pues los más comunes son la arteria celíaca, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Entonces, si recuerdan más o menos de la anatomía, supongamos que es nuestro coloncito. Bueno, imagínense que eso es un colon. Por acá tiene el apéndice y luego ya se continúa con el intestino delgado que queda acá adentro, ¿no? Entonces, en esta parte de la región cecal, pues entra la celíaca y la mesentérica superior también entran igual en esta zona y va a irrigar de manera como en una arcada que va de la derecha de la fosa ilíaca derecha hacia el hipocondrio derecho. Y la arteria mesentérica inferior va a entrar por la región del colon izquierdo en la fosa ilíaca izquierda y va a hacer una arcada también que va hacia arriba, hacia el hipocondrio izquierdo. Entonces, de esta manera se nutre prácticamente todo el intestino y como se va nutriendo de diferentes ramificaciones de ese mismo vaso, es bastante improbable que si ocluimos alguno de los pequeños vasos que va generando estas arcadas que forman, tengamos isquemia. Entonces la isquemia intestinal solo ocurre cuando ocluimos estos vasos, pero prácticamente a nivel de su raíz, o sea, del mesenterio propiamente. Cuando apenas salieron de la aorta, cuando ocurren las lesiones o las oclusiones en esa región, ahí sí vamos a comprometer la irrigación de nuestro intestino. De otra manera, no. Y también como pueden ver, una arcada llega más o menos hasta el hipocondrio izquierdo prácticamente y la otra también. Entonces queda aquí una parte que es el ángulo esplénico del colon, que es una parte que es como que la que queda en medio de donde deberían llegar esas dos arcadas. Entonces es la zona menos irrigada del intestino grueso y entonces es la zona donde ocurre con mayor frecuencia la isquemia intestinal crónica. Aquí sí, por cuestiones de bajo gasto del paciente, por hipoxemia, por alguna enfermedad como aterosclerosis, diabetes o una cosa así. Aquí sí puede comprometerse la irrigación de este segmento, nada más por el hecho de que es una zona que no está muy bien irrigada. Es como que lo quedó ahí en medio al final de ambas arcadas. Entonces eso tienen que recordarlo. El sitio más común de isquemia intestinal crónica es el ángulo esplénico del colon. Y la razón, pues es la razón anatómica que estamos mencionando. Es el lugar como que donde concluyen ambas arcadas y es el que está menos perfundido. Bien, entonces ya mencionamos que para que haya un infarto en cualquier segmento intestinal, tiene que haber un compromiso del vaso mayor. Y eso generalmente va a ser a nivel ya del mesenterio, prácticamente donde está emergiendo de la aorta. Y pues aquí sí, al ocluir prácticamente el origen de ese vaso grande, pues nos va a provocar que se infarten varios segmentos grandes de nuestro intestino. Y pues como en toda la enfermedad isquémica, pues el infarto puede ir desde un simple infarto mucoso hasta que infarte todo el espesor de nuestro epitelio y entonces podamos tener un infarto transmural. Entonces, aquí podríamos decir que podemos dividir o clasificar a la isquemia intestinal en dos grandes grupos. Uno, en cuanto a su cronicidad y forma de presentación, tenemos la isquemia intestinal aguda y tenemos la isquemia intestinal crónica.
La aguda prácticamente pues, es cuando se ocluye de repente, súbitamente, un vaso, se necrosa todo el segmento que está irrigado por ese vaso y entonces provoca rápidamente dolor intenso en el paciente en esa región. ¿Qué pasó? En cambio, la isquemia crónica más bien ocurre por factores que provoquen hipoxemia o hipoperfusión en general en el paciente. Entonces, ya hemos mencionado como ejemplos la aterosclerosis, la hipertensión, insuficiencia cardíaca, etcétera. Entonces, eso hace que ciertas zonas de nuestro intestino, pero ya microzonas, no se perfundan adecuadamente y entonces vamos a tener fenómenos isquémicos. Como es un fenómeno crónico y como es un fenómeno mucho más pequeño en cuantía, es muy difícil que tengamos un cuadro clínico de dolor o que comprometa la vida del paciente. Más bien su forma de presentación es como el de una colitis. Puede ser dolor crónico, puede ser sangrados, cambios en el hábito intestinal. Esa es una manera de clasificar la enfermedad isquémica intestinal. Y la otra es dependiendo de cuáles capas de nuestro intestino son las que se van a infartar. La capa más lábil es la capa mucosa y es la capa que primero se va a necrosar ante cualquier cambio en el gasto cardíaco, por ejemplo. Entonces, cuando hay algún fenómeno que me causa hipoxemia de forma súbita, pero quizá transitoria, nada más va a provocar que sufra esa región que es la más lábil, que es la mucosa. Entonces nada más se va a infartar eso. Y a eso le vamos a llamar infarto de tipo mucoso. En cambio, si se ocluye un vaso de mayor tamaño, ahí sí se va a comprometer el riego sanguíneo de todas las capas de mi intestino y entonces me voy a enfrentar a algo que vamos a denominar infarto transmural. Entonces, anatómicamente, esos son los dos tipos de infarto que tenemos. Infartos de tipo mucoso e infartos de tipo transmural. Ahorita lo checamos. Bueno, y aquí están las causas que les he estado diciendo de obstrucción de hipoperfusión. Y básicamente la obstrucción pues me va a dar casi siempre un infarto agudo y casi siempre va a ser transmural. Y como otra regla, cuando hay hipoperfusión, lo que me va a dar más bien son infartos crónicos y probablemente sean de tipo mucoso nada más. Si les queda claro hasta aquí, esto como que en general. Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, entonces, ¿cómo se ve una isquemia intestinal? Pues se ve como lo están viendo aquí en esta foto. Este es un segmento de intestino delgado, el cual está, pues lo acomodaron así como, como si estuviera apiladito. Pero no sé si noten, que yo creo que sí, el color de la mucosa. Vean cómo en lugar de ser una mucosa que es de un color rosita pálido, se ve aquí de un color rojo. Y también, no sé si noten que la mucosa se observa como con un aspecto o un carácter friable. Las zonas más o menos preservadas, aquí hay unas en color como rosita o café más claro y van alternando con las áreas rojizas. Pero lo que se puede ver es que todo este gran segmento del intestino tiene este cambio de isquémico. En este caso en específico es un infarto mucoso nada más. Entonces nada más se ve de un color rojizo mi mucosa. No hay cambio en todo el espesor de la pared, simplemente la mucosa se ve roja y se ve friable. Si lo viéramos por la cerosa, también veríamos que tiene un color violeta o rojizo. Eh, y algo interesante también es que siempre se puede delimitar muy bien. O sea, cuando el cirujano entra a explorar, la zona que se ve isquémica, pues se va a ver del color amoratado o azul. Y va a quedar muy bien delimitado con la zona que es sana. Entonces, pues puede hacer la resección del segmento afectado. Este es un detalle, otro caso, que es mucho más sutil el cambio. Vean nuevamente, se ve sobre un fondo de una mucosa café más o menos normal, varias zonas, sobre todo los pliegues, que se ven de un color rojo, rojizo. Eso es completamente anormal. En el estudio endoscópico, pues se ven más o menos también cosas semejantes.
vemos que tenemos zonas donde hay necrosis y esos parches como de fibrina que están como que adosados a las zonas de isquemia intestinal, y también noten nuevamente como el color del intestino es un poco más rojo de lo habitual, contrastando con las áreas rosa pálidas que serían las normales. Entonces, la isquemia morfológicamente, cuando es un infarto mucoso, lo único que vamos a tener es eso, enrojecimiento de nuestra mucosa, y esta va a aparecer de un aspecto friable. Puede aparecer ulcerada y pues va a estar cubierta por placas de fibrina. Histológicamente, lo único que vamos a observar es una triada que vemos, que consiste en, uno, necrosis isquémica de los enterocitos. Entonces, acuérdense, en una necrosis isquémica lo que vamos a tener nada más es la presencia de los citoplasmas de las células que estaban ahí, que van a quedar como si fuera el esqueletito de las mismas, y un cambio sinófilo en su citoplasma. Van a perder el núcleo. Entonces va a haber hiperosinofilia con ausencia de núcleos. Eso es la isquemia coagulativa en cualquier parte. Vamos a tener como segundo componente de la triada inflamación crónica. Entonces va a haber un infiltrado inflamatorio por linfocitos. Y el tercer cambio es hemorragia. Como se rompen los vasos por la isquemia también, pues se extravasan los eritrocitos, y eso es lo que me explica el aspecto macroscópico de los especímenes con isquemia, la fractura de los vasos y la hemorragia consecuente. Entonces, la triada de la isquemia intestinal es esa: infiltrado inflamatorio, hemorragia y isquemia de tipo coagulativo o necrosis coagulativa del epitelio. Bien, cuando tenemos un daño isquémico, este se va a producir en dos fases. Primero, pues vamos a tener una lesión hipóxica inicial, que es como ocurre en cualquier fenómeno de isquemia. Vamos a tener necrosis coagulativa. Entonces, las células intestinales se van a necrosar, perdiendo sus núcleos, manteniendo su citoplasma y sus membranas. Pero va a tener una segunda fase que es más peligrosa porque causa mucho mayor daño. Vamos a tener una lesión por reperfusión. Entonces, si se reinstaura el flujo sanguíneo a la zona en cuestión, va a haber mucho mayor daño porque van a empezar a producirse radicales libres, va a haber un infiltrado inflamatorio agudo que va a ser inducido, y se van a liberar un montón de sustancias de la cascada de la inflamación. Entonces, esos van a contribuir a el daño. Y eh, los principales predictores del desenlace o del tipo de isquemia que vamos a tener, pues va a ser la intensidad de la isquemia, o sea, el tiempo que va, la intensidad, perdón, o sea, depende del tipo de vaso o en qué sitio del vaso fue la oclusión, el tiempo de evolución de la obstrucción, van a ser lo que más nos va a determinar si se va a tratar de un infarto agudo, crónico, o submucoso o transmural. Las zonas más sensibles a la isquemia, ya las mencionamos. La flexura esplénica es la más sensible. Y en alguna literatura van a identificar que el colon sigmoide y el recto, pero ya esto más bien es en los pacientes ya de edad avanzada por la aterosclerosis que hay más acentuada en esa región, y porque esa irrigación más bien viene de las ilíacas. Bien, y ahora sí, cuando tenemos una oclusión que ya es de mucho mayor cuantía, que va a durar mucho más tiempo o que es de un vaso principal, generalmente lo que vamos a tener es una isquemia de tipo agudo y de tipo panmural. A diferencia de la que vimos hace rato, que son infartos mucosos, que nada más veíamos que nuestro epitelio parecía una mucosa friable de color rojo, aquí la mucosa tiende a tener ya un color oscuro, que puede variar desde este café violeta que se ve en la imagen, puede ser hasta negro incluso. Eh, la pared se va a volver delgada y toda va a tener un aspecto hemorrágico. Y desde la serosa, pues también se van a ver ese cambio de coloración, que ya no nada va a ser áreas
azules o rojizas. Aquí ya va a tender a tener tonos más oscuros, tirándole al negro, violeta y al café. Bien. Entonces, la diferencia entre un infarto macroscópico, entre un infarto mural y un infarto panmural o transmural, pues es esa. Entonces, nuevamente, en un infarto mural, mucoso, lo único que voy a tener es una mucosa friable, color rojo y cambios en la serosa en tonos entre rojizos y azules. Infarto panmural o transmural se va a ver ya de color oscuro, entre gamas de café, violetas o negro. El cambio va a ser en todo el espesor de la pared y se va a ver hasta la serosa. ¿Qué más? Ya dijimos que lo más común es la flexura esplénica. Ya también habíamos mencionado que la delimitación entre el intestino normal y el isquémico es muy clara, es muy nítida, entonces el cirujano puede saber exactamente dónde cortar y pues todo esto ya se los dije. Entonces ya. Y la morfología también ya se las platiqué hace rato, pero aquí está puesta. Entonces ya vimos que lo que va a haber es necrosis isquémica del epitelio superficial. Vamos a tener el infiltrado inflamatorio crónico en la lámina propia y vamos a tener la hemorragia. Esa es en la isquemia aguda. En la isquemia crónica, lo único que se va a aumentar a esa triada es que vamos a tener fibrosis en la lámina propia. Entonces se va a ver un poco más rosa o pálido mi lámina propia porque va a ser un proceso de cicatrización. Este, de hecho, es un ejemplo de eso, de isquemia intestinal crónica. También debemos recordar aquí en la morfología que cuando tenemos una isquemia intestinal aguda, es muy frecuente que el epitelio necrótico o las áreas necróticas se sobreinfecten con bacterias. Pueden ser de cualquier tipo, pues son las que están ahí, las enterobacterias, pero uno de los grandes problemas y complicaciones de la isquemia intestinal y el por qué es una entidad que es letal, es que cuando se necrosa desde la mucosa o más allá, eh, eso hace que pierda su función de barrera entre el contenido intestinal y pues nuestro torrente sanguíneo. Entonces las bacterias que normalmente deberían estar en la luz intestinal nada más, algunas de ellas son incluso saprófitas, no nos producen daño, sino que al contrario, cuando hay isquemia intestinal, eh, hacemos que esas bacterias que están en la luz estén expuestas a nuestro torrente sanguíneo. Entonces pueden entrar fácilmente al torrente sanguíneo y entonces nos pueden provocar septicemia y por lo tanto choque séptico. También puede ser muy focal el cambio, por ejemplo, y con microorganismos muy particulares como el Clostridium difficile y me puede dar una colitis pseudomembranosa como complicación de la isquemia. Entonces, aquí se puede observar en este corte histológico de toda la pared del intestino. Aquí están viendo la capa muscular. Lo que rodearía por acá es la serosa. Esta es la capa submucosa. Toda esta. Y arriba está la capa mucosa. Entonces, este es un ejemplo de un infarto mucoso, donde la submucosa, la capa muscular y las que están más afuera, las ventículas y la serosa, están prácticamente normales. Pero vean el epitelio. Comparen el área más o menos preservada, que es esta esquina, contra toda esta. Vean cómo se pierde la basofilia, porque se pierden los núcleos. Entonces hay un incremento de la eosinofilia, como quieran verlo. Entonces se ve todo rosa de este lado, ¿no? A comparación de esto. Y lo único que queda es como que los fantasmitas de lo que fueron alguna vez las vellosidades intestinales. Pues quedan como que los esqueletitos. Noten también que abajo está el infiltrado inflamatorio crónico y que tenemos congestión y hemorragia. Entonces se ve como prácticamente cualquier enfermedad
por necrosis coagulativa o como cualquier necrosis coagulativa, nada más aquí limitada a la mucosa. Entonces, este sería un ejemplo de un infarto mucoso. Aquí lo estamos viendo más de cerca. Comparen nuevamente. De la línea a la derecha tenemos el epitelio que pues al menos todavía existe. Y a la izquierda el que está infartado. Vean como aquí nada más prácticamente quedan como que las siluetas de lo que fueron las glándulas. Se pierde la vasofilia, se ve menos azul, se ve más rosa a comparación de este lado. Nuevamente vean la hemorragia y la congestión que hay en este lado y el infiltrado inflamatorio acompañante. Entonces en este caso se cumplen pues la triada que dijimos: necrosis coagulativa del epitelio, infiltrado inflamatorio crónico y hemorragia. En este caso a la derecha vemos nada más el infiltrado inflamatorio crónico y vemos la congestión, pero no hay hemorragia todavía, ni se ha terminado de necrosar nuestro intestino. Bien, entonces eso es lo que tienen que recordar en cuanto a anatomía patológica de los infartos intestinales. Un infarto transmural, nada más ustedes apréndanselo por definición, que va a afectar con necrosis coagulativa todo el espesor de nuestra pared intestinal, pero morfológicamente no lo van a saber distinguir. Prácticamente los cambios en la capa muscular son extremadamente sutiles, entonces no tiene sentido que se los mencione. Entonces nada más apréndanse que ocurrían los cambios de isquemia en todo el espesor de nuestro espécimen. Bien, entonces, pues, ¿cuál es la clínica general de los pacientes con isquemia intestinal? Pues va a depender de ya dijimos, de si la oclusión fue abrupta o no y de las condiciones de base que tenga el paciente. Entonces, es mucho más común o frecuente en pacientes ya de edad avanzada, con enfermedades cardíacas o vasculares que pues, nos predisponen a que haya los fenómenos isquémicos en todo el organismo y pues el intestino no es la excepción. En los infartos transmurales ya también dijimos que va a haber un dolor abdominal agudo, intenso, súbito. Nos va a parecer que tienes un abdomen agudo y se va a acompañar de datos de oclusión intestinal, que va a ser náuseas, vómito y puede tener diarrea sanguinolenta o melena, porque pues como se necrosa eh, todo el intestino, es como si se esfacelara toda nuestra mucosa y se desecha por la vía rectal y pues sale pura sangre. Y también ya vimos que tenemos hemorragia. Entonces es el cuadro característico de una isquemia intestinal. Y cuando ocurre esto, generalmente, más de 80% de los casos va a progresar a choque y aquí no es prolapso, es colapso vascular en horas. Ya explicamos por qué. Se va a esfacelar todo el epitelio, entonces va a quedar expuestos los vasos sanguíneos, van a sangrar, entonces vamos a perder sangre. Y además, nuestros vasos sanguíneos abiertos van a estar expuestos al contenido intestinal, el cual tiene un montón de bacterias. Estas van a traslocarse, entonces van a pasar a nuestro torrente sanguíneo y pues se van a diseminar. Entonces van a dar septicemia y choque séptico. Entonces la mortalidad es extraordinariamente alta. Va a depender un poquito de la condición subyacente, del tipo de paciente, etcétera. Pero si tiene un infarto transmural, la probabilidad de muerte es más de 80%. Entonces es bastante mortal. Ya dijimos que puede aparecer sepsis por la translocación bacteriana. Esto se llama translocación bacteriana, que pasen las bacterias del compartimento luminal intestinal al intravascular. Y el diagnóstico diferencial va a ser las causas más frecuentes de abdomen agudo. Entonces puede ser una apendicitis aguda, una úlcera péptica perforada o una colecistitis aguda. Entonces, pero lo van a sospechar la enfermedad isquémica intestinal en un paciente mayor por la hemorragia de tubo digestivo y quizá cuando hagan auscultación pues no va a haber peristalsis, pero bueno, aunque eso puede aparecer en cualquier abdomen agudo también. Eso sería en cuanto a los más importantes, ¿no? Que sería el infarto transmural. Ya cuando son infartos menos
extensos que no ocupan toda nuestra pared intestinal. La clínica ya es un poco más sutil. Entonces aquí por principio pues no van a ser mortales, ¿no? No van a ser tan extensos. Entonces el diagnóstico va a ser difícil por los síntomas que van a ser inespecíficos. Ya habíamos comentado hace rato que van a ser datos de dolor intestinal crónico, entonces semejan más bien una colitis cualquiera. Puede tener cuadros de obstrucción o pseudoobstrucción intestinal y también ya habíamos dicho que podemos tener también sangrado de tubo digestivo. Entonces aquí lo van a sospechar más bien por el tipo de pacientes. Entonces un paciente que tenga datos que parecen de colitis y que también tenga sangrado de tubo digestivo y es un paciente de edad pues ya más o menos avanzada con comorbilidades, pues es en los que tienen que sospechar que pueda tener isquemia intestinal. Y es de las causas que tienen que descartar de sangrado de tubo digestivo. En la isquemia crónica, también ya habíamos dicho que lo único que tienes es dolor inespecífico y puedes también tener diarrea sanguinolenta. Nuevamente van a sospecharlo por el tipo de paciente, por las comorbilidades que tengan y por la edad sobre todo. Em, también la infección por citomegalovirus puede causarnos isquemia intestinal. ¿Por qué? Porque recuerden que el citomegalovirus es un virus que tiene un tropismo muy particular por el endotelio. Infecta las células endoteliales, entonces al infectarlas hace que éstas aumenten su tamaño y provoquen que ocluyan la luz intestinal, nada más porque están más grandes, entonces no permiten un flujo adecuado de, de sangre a través de esos vasos. Entonces, causa enfermedad isquémica intestinal y generalmente es del tipo agudo. Entonces, generalmente va a causar eh, zonas ulceradas y mucha hemorragia. La colitis por radioterapia o por radiación también nos va a provocar isquemia intestinal crónica. Y esto es porque la radioterapia lo que hace es que, aparte de dañar a las células neoplásicas, que es para lo que se da, eh, provoca daño a las células endoteliales también y a la pared del vaso. Entonces me provoca una especie de vasculitis que cuando cicatriza lo hace con fibrosis. Entonces me da algo que denominamos vasculopatía de la radiación. Entonces, a final de cuentas, lo que hace es que tengamos vasos sanguíneos que se vuelven rígidos, no funcionales, que tienen fibrosis subendotelial o intimal, como quieran llamarle, y eso me causa también oclusión intestinal. Entonces, eso me provoca que no tenga una adecuada nutrición de la zona eh, que se radió y pues me va a dar lugar a una isquemia crónica, porque vamos a tener vasos que pues no van a dar el aporte suficiente de oxígeno y nutrientes a nuestra zona en cuestión. Entonces, la colitis por radioterapia es pero muchísimo más frecuente en el recto. En general no se radia por casi nada el intestino. Entonces, casi siempre es por cáncer de recto o por cánceres ginecológicos en que tienes que dar radioterapia a la pelvis y pues ahí está el sigmoides o el recto. Entonces nos puede causar la colitis por radiación. Entonces, casi podemos decir que la colitis por radioterapia es exclusiva del sigmoides y del recto. Pero bueno, supongamos que por alguna razón le dan radioterapia, no sé, a la fosíliaca derecha o al hipocondrio derecho, bueno, podríamos tener la radiación o cambios por radiación en el ciego o en el colon ascendente, pero eso más bien es una rareza. Que siempre van a ser en colon izquierdo, porque pues la mayoría de las patologías van a ser propio cáncer de recto o tumores ginecológicos. Y por último, una variante también de la isquemia intestinal es la enterocolitis necrosante. Nada más, este es igual, es una isquemia intestinal aguda, transmural, pero ocurre en el contexto de un paciente neonato. Em, es un trastorno agudo que necrosa prácticamente todo el segmento de intestino.
Se presenta frecuentemente ya dijimos, en recién nacidos y generalmente son prematuros o de bajo peso al nacer. Empiezan con hemorragia de tubo digestivo, prácticamente sangre fresca en heces, dolor abdominal y pues es una urgencia médica.